Aquí estamos en Rústico, restaurante peruano. Acá un amigo venezolano que canta su música. Hola, ¿qué tal? Saludos. Yo nací en una ribera de la Arauca, un vibrador. Eso, muy Soy bien. hermano de la espuma. Esa. Y del sol. Ahora se va a hacer un pedido, pero vuelve Hasta luego. para Caminos Musicales. Viva Venezuela, mi patria querida. Eso, y acá estamos en pleno Montserrat, en Rústico, en la esquina exactamente de México y... ¿México y cuál? ¿Cuál es esta? Ah, y Solís, México y Solís. Bueno, ahora con el charango del maestro Edil Díaz vamos a dedicarle un huayno nuevo que compuse especialmente para estos momentos desde Argentina al Perú, por la paz, la cultura, la educación, por memoria y dignidad. Por Castillo, que viva Castillo. Eso, exacto, muy bien. Y ahí va. Cuando le canto al Perú, desde los Andes al mar, desde los Andes al mar, palpita mi corazón muriendo de amor por mi cuchella. Palpita mi corazón en un eco de amor, tierra y libertad. Mi pueblo no callará su canto milenario, pues sabe que en la unidad desde la raíz se liberará. Pues sabe que en la unidad desde la raíz se liberará. Canta y sueña Perú con un nuevo país, que si lo sueñas tú, seguro que ha de surgir por la patria soberana. Digámosle basta, Fujimori nunca más. Para cambiar la nación, luchemos unidos por el Perú. ¡Eso! ¡Viva el Castillo, pues! ¡De los pueblos libres! Cholitas de mi Perú, mulatas criollas también, unamos ya nuestras manos y nuestras voces por el Perú. Unamos ya nuestras manos y nuestras voces por el Perú. La quena ya nos abraza desde Lima al Huascarán, y el que lleno de amor revive al cantor en salsa y banda. Y el que lleno de amor revive el canto en salsa y guamán. Canta pueblo querido, siembra la nueva era, la patria grande te espera para la liberación. Por la patria soberana que todos soñamos debemos luchar. Toda la sangre como quería el Taita Alguera. Para cambiar la nación luchemos unidos por el Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva Pedro Castillo! ¡Vamos a la vida! Rústico está contigo. Exacto, desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo para todos los peruanos y peruanas en el mundo y los residentes en Argentina más todavía. Bueno, voy a cantar un huayno más para Pedro Castillo, nada más y nada menos, de una cantata que hice por memoria y dignidad. La hice en el 2011, se presentó. En el 2016 se volvió a presentar. La tercera es la vencida, Fujimori nunca más. 2021. Bueno, con memoria y dignidad vamos a salir adelante. Esta cantata trilogía justamente tiene poemas y canciones como este. Ay, qué risa que me causa la derecha liberal. Ay, qué risa que me causa la derecha patronal. Ay, qué risa que me da. Ay, qué risa que me da.
Ay, qué risa que me causa la derecha patronal. Ay, qué risa que me causa la derecha liberal. Terrucos nos llama la derecha patronal. Terrucos nos llama la derecha liberal. Ay, qué risa que me causa la derecha demencial. Terrucos nos llama hijos de la Guerra Fría. Ay, qué risa que me dan. Pero el Perú ya ha dicho basta. Fujimori, nunca más. Ni aún en la pandemia se dejan de terruquear. Hasta la vacuna rusa terruquean, ay, ay, ay. Verdugos del pueblo, esclavos del tío Sam. Verdugos del pueblo, esclavos del tío Sam. Por eso gritamos Fujimori nunca más. Eso. Sí, no, amigo. Y continuamos aquí en Rústico, desde Buenos Aires, Argentina, para Caminos Musicales, un programa de Latinoamérica por memoria y dignidad. Esta vez se lo dedicamos al Perú, porque mañana son las elecciones. Ojo al fraude, tengan cuidado, cuiden el voto. Así que vamos todavía. Un festejo afroperuano, también para Castillo. ¡Palmas, las palmas! Nos llama terrucos, terrucos, así nos llama esa derecha tan reaccionaria, así nos llama terrucos, a quienes luchamos por un Perú libre, justo y soberano. Nos llama terruco y es porque soñamos con un mundo nuevo y más solidario. Somos del pueblo peruano. Somos de abajo, somos hermanos. Nos terruquean por todos lados. Si ladran Sancho, pues cabalgamos. El Perú ya despertó. Basta ya de corrupción. Basta ya de corrupción. Y nos terruquean a quienes luchamos desde la derecha. Y nos terruquean, pero es imposible que nuestra marcha se detenga por Pedro Castillo y una América nueva, por un Perú libre, libre y soberano. ¡Siga! Diga unas palabras. ¿Por qué votamos a Pedro Castillo? Por memoria y dignidad. Eso. Y bueno, acá ya el pueblo está convencido. Hay algunas personas que todavía no se han dado cuenta que los medios dan vuelta a la realidad, que los medios mienten, ¿no? Que hacen quedar a una loba disfrazada de cordera, que ya no está nada disfrazada porque ya se sabe. Quienes la conocen saben lo que es. Por eso este guayno se llama No puede ganar y no va a ganar. Fujimori nunca más. Y dice así también, eso, del juglar de la libertad Francisco Albero desde Argentina para toda Latinoamérica. Vamos, con Edwin Díaz de la República Plurinacional de Bolivia. Todo el Tahuantinsuyo. No puede ganar y no va a ganar. Fujimori no puede ganar. Puede ganar y no va a ganar. Fujimori nunca va a ganar, nunca jamás, nunca jamás. Cantemos mis hermanos con la esperanza y el puño levantado, que el sol está alumbrando costa, sierra y selva, lo estaba esperando. Al maestro del pueblo, luchador rondero del pueblo peruano.
Canta tus verdades con el alma, que la noche de otros tiempos por fortuna terminó. Que ninguna sombra tras del alba logrará vencer tus ansias de justicia y no, no, no. Canta pueblo, canta tu canción, grita pueblo, grita tu razón. Siembra pueblo tu liberación y que nadie ya calle tu voz. No va a regresar, no va a regresar el pasado, no va a regresar. No va a regresar, no va a regresar Fujimori, no va a regresar, presa debe estar. Nunca jamás, nunca jamás. ¡Que vive el Perú, carajo! Eso, viva el Perú, gracias por recibirnos. Gracias a todos. Bueno, y ahora nos vamos a degustar una rica comida peruana hecha aquí en Rústico de Montserrat, el barrio del Tambor.